En un lugar donde las olas se alzan imponentes, una pequeña versión de Yeowon lucha desesperadamente por mantenerse a flote. Sus brazos se agitan con torpeza mientras el agua lo envuelve. Su voz se quiebra en un grito de auxilio, implorando que alguien lo rescate. Suplica ser salvado, pues no sabe nadar. La corriente lo arrastra sin piedad, empujándolo en distintas direcciones mientras su desesperación aumenta. Cada segundo que pasa parece eterno y su clamor se pierde en el sonido del mar embravecido. Pero, de pronto, la escena se disuelve. No era real. Yeowon no estaba en el agua, sino sumergido en sus pensamientos mientras preparaba una bebida. Con la mirada perdida, mueve y remueve el líquido en el vaso sin siquiera darse cuenta. Es entonces cuando su jefa irrumpe en su ensimismamiento, llamándole la atención con un tono impaciente. Le pregunta si ya preparó los 2 vasos de Blue Moon para el cliente 13. El joven parpadea, volviendo abruptamente a la realidad, y responde que todavía no. La respuesta provoca un suspiro de frustración en Yoyo, quien frunce el ceño y lo cuestiona con severidad. Quiere saber qué está haciendo exactamente y por qué tarda tanto si se supone que es un artesano de las bebidas. Yeowon se apresura a disculparse y asegura que lo preparará de inmediato, pero su jefa resopla y le ordena que lo deje. Ella misma se encargará. Además, le dice que salga a tirar la basura para despejarse un poco. Antes de que él pueda decir algo más, ella le advierte que si vuelve y se queda mirando el vacío otra vez, le lanzará un puñetazo. Luego, con una mirada afilada, le pregunta si ha entendido. El joven asiente rápidamente, se disculpa una vez más y se retira sin atreverse a añadir nada más. Ya afuera y después de dejar la basura en su debido lugar, se pregunta por qué ha estado tan distraído todo el día. Además, tiene pendiente escribir su autobiografía, pero todavía no ha avanzado nada. Siempre termina perdido en sus pensamientos, incapaz de concentrarse. Es entonces cuando recuerda ese día. El día en que vio a Hain con otra persona, compartiendo un contacto físico demasiado cariñoso. Cree que seguramente ellos están saliendo. Permanece en silencio por algunos segundos y poco a poco, su enojo comienza a crecer. No puede evitar recordar que ella le había dicho que no estaba saliendo con nadie. Ahora, siente que, una vez más, ha sido el único sincero. Revive cada momento compartido con Hain y su rabia se intensifica hasta el punto de que, sin pensarlo, patea la basura. Al instante, se da cuenta de lo que ha hecho. Suspira, mira el desastre que provocó y, sin decir nada, se agacha para recoger lo que tiró. Mientras lo hace, reflexiona. Se pregunta si su enojo realmente proviene de lo que otros hacen o si, en el fondo, es su propio corazón el que le traiciona. Después de todo, él mismo había dicho que le bastaba con verla y hablar con ella, que solo eso lo haría feliz. Sin embargo, ahora se enfrenta a un deseo que no puede ignorar. Quiere tenerla solo para él. Aún era de noche, pero en otro lugar. Más precisamente, en el estudio de grabación. Hain escuchaba una canción cuando Sung Hyun-jae le preguntó qué le parecía la nueva mezcla, mencionando que su ingeniero había trabajado toda la noche en ella, basándose en la versión que ella había hecho. La chica respondió de manera despectiva, diciendo que estaba bien y que sonaba bien. Hyun-jae, notando su actitud, mencionó que tenía algo que había hecho como prueba y le preguntó si le gustaría escucharlo. Explicó que intentó resaltar más la parte de Long Afternoon para darle un matiz diferente. Ella, sin mucho interés, respondió que hiciera lo que quisiera, ya que confiaba en su trabajo. Incluso si no le decía nada, estaba segura de que lo haría bien. Él la miró nuevamente y notó algo en su expresión. Tras unos segundos de silencio, le pidió que esperara un momento. Luego, con un tono más serio, le pidió que no actuara de esa manera. Le recordó que, sin importar cómo se sintiera, el trabajo debía hacerse con seriedad. Si la música fuera solo un pasatiempo para ella, lo entendería. Pero en esta canción había mucho esfuerzo de muchas personas. Mencionó a los músicos de la banda de Long Afternoon, a los ingenieros y al personal que coordinaba el proyecto. Además, le advirtió que si hacían las cosas a medias, todo el esfuerzo de quienes los habían ayudado sería en vano. Le pidió que se mantuviera enfocada hasta el final, ya que si fracasaban,
el peso de ese fracaso recaería sobre él. Jae-in lo miró por un instante antes de bajar la vista. Luego, en un tono más suave, se disculpó, admitiendo que estaba un poco distraída. Hyun-jae la observó con algo más de confianza. Con voz firme, afirmó que estaba en lo correcto, ya que esas palabras duras eran las que diría como productor en una situación como esa. Sin embargo, esta vez haría una pregunta diferente. Se acercó un poco más y con un tono más personal, le preguntó si algo malo había sucedido. Había notado que durante todo el día su expresión reflejaba preocupación. Jae-in se queda en silencio por un momento, reflexionando antes de responder que no es nada. Sin embargo, apenas pronuncia esas palabras, su mente la traiciona y el recuerdo de Yeobun la invade de golpe. Esa imagen la llena de frustración y tristeza, haciendo una careta que demuestra eso. Finalmente, incapaz de contenerse más, se pone de pie de un salto y alza la voz con fuerza, declarando con vehemencia que está muy enfadada. Hyun-jae la observa con sorpresa, sin entender del todo su reacción. Su desconcierto aumenta cuando ella, con el ceño fruncido y la mirada encendida, afirma con amargura que no entiende a las personas. Él, todavía confundido, le pregunta qué es exactamente lo que está tratando de decir. Jae-in aprieta los labios antes de responder con frialdad. Explica que las personas no son confiables, que ante ella insisten con entusiasmo, como un perrito ansioso por salir a pasear, pero a sus espaldas actúan de manera completamente distinta, revelando su verdadera naturaleza. En el fondo, ella quiere creer que hay alguien incapaz de traicionarla, pero incluso mientras expresa sus pensamientos, se da cuenta de que no tiene derecho a hacer esa afirmación. Es consciente de ello, lo entiende, pero aún así, no puede evitar sentirse así. Hyun-jae la observa con detenimiento y, tras meditarlo un instante, le aconseja que, cuando conozca a alguien, no se sumerja demasiado en esa relación, sin importar de quién se trate. Luego, con voz calmada, le dice que el corazón de los demás es como el fondo de un río. A veces creemos que conocemos su profundidad, pero en realidad no tenemos certeza de ello. Y si saltamos al agua convencidos de que es fonda, pero resulta ser más superficial de lo que imaginábamos, el único que saldrá lastimado seremos nosotros mismos. Jae-in permanece en silencio, asimilando sus palabras. Él continúa hablando con la misma tranquilidad de antes y le explica que, por eso, lo mejor es acercarse a los demás con una confianza moderada y pocas expectativas. Cuando esperamos demasiado, terminamos creando una imagen equivocada de la otra persona y eso solo nos lleva a la decepción. Las palabras de Hyun-jae resuenan en su interior. Ella sabe que tiene razón. Por más que intente aferrarse a sus expectativas, la realidad siempre se encargará de demostrarle que los demás nunca actuarán como ella quiere. Esa incertidumbre es lo que la asusta. Por eso se esconde tras Ukin, como una forma de protegerse, de evitar salir herida. Pero entonces su mente regresa a Yeowun. Se pregunta si después de todo, lo que realmente quería era una relación superficial, sin complicaciones ni riesgos. Aprieta los puños, sintiendo cómo la frustración la consume. Está molesta, enojada consigo misma, con los demás, con todo. Hay tantas cosas que quisiera decir, tantas emociones hirviendo dentro de ella, pero al final, lo único que se permite admitir es un pensamiento absurdo. Porque a pesar de todo, aún tiene ganas de ver esa cara tonta. Es así que, en el metro, Yeowun llega y, frente a él, ve a Jae-in. Piensa que ella está parada en el andén en lugar de sentada en el banco como siempre. Cree que eso significa que ahora está bien no hablar con él, que no tiene que acercarse ni dirigirle la palabra. También cree que es porque tiene novio. Con esa idea en mente, toma una decisión y, pasando de largo, piensa que está bien, que no tiene sentido aferrarse patéticamente a ella. Ahora no se van a ver más, así que no hay razón para insistir. Sin embargo, cuando está a punto de alejarse, se encuentra de frente con ella. Con el rostro inexpresivo, pero con una careta de indiferencia, le pide que hablen un poco. Jae-in lo mira con extrañeza y, con un tono serio, le pregunta de qué quiere hablar. Él no da rodeos. Directamente le pregunta si tiene novio. Jae-in se sorprende con la pregunta y, algo confusa, le responde que ya le había dicho que no tenía novio. Aún así, Yeowun insiste. Informa que la vio caminando con un hombre, con su brazo sobre los hombros de ella.
La mira fijamente y pregunta si él no es su novio. Hain escucha aquello y recuerda ese día. Sin dudar, responde que probablemente era su tío. Yeowon la mira con una mezcla de burla e incredulidad. Cuestiona si realmente cree que él se tragará esa excusa, dudando de que tenga un tío tan joven. Vuelve a preguntar si está diciendo la verdad y si cree que él es un tonto. Eso enoja a Hain, que sin pensarlo, le devuelve la pregunta. Quiere saber si él tiene novia, ya que la otra vez vio a una mujer caminando del brazo con él. Yeowon también recuerda ese día. Explica que probablemente era una compañera de trabajo, pero Hain no está convencida. Con tono acusador, comenta que al parecer él camina del brazo con cualquier mujer que conoce. Luego, con un deje de ironía, pregunta si acaso se cree el vocalista de los Rolling Stones. Él suspira y niega con la cabeza. Le dice que ella fue la que lo tomó del brazo por su cuenta. Hain se cruza de brazos y lo desafía con la mirada. Pregunta si salir solos a una cita también fue algo que ella hizo por su cuenta. Yeowon niega otra vez. Responde que no era una cita, sino una cena de empresa. Pero Hain no se da por vencida. Le dice que nadie llama cena de empresa a una salida para pasear solos. Yeowon insiste en que no fue eso. Explica que originalmente el jefe estaba allí. A medida que la discusión avanza, ambos comienzan a pelear. Al final, Hain suspira y decide ponerle fin a la conversación. Dice que está bien que dejen de hablar del tema. De todas formas, él no le cree, así que no tiene sentido seguir discutiendo. Mirándolo con cansancio, pregunta para qué seguir hablando de eso si solo es una pérdida de tiempo. Yeowon, al escuchar esas palabras, siente que su pecho se aprieta. Permanece en silencio por un momento, hasta que finalmente murmura que es cierto. Luego, con la voz más baja, pregunta si eso es lo que ella realmente piensa. Quiere saber si ella de verdad cree que todo esto es una pérdida de tiempo. Justo en ese momento, el tren está llegando. Hain lo mira con seriedad y le responde que no se refería a eso. Yeowon la observa por unos segundos y con un tono firme le pide que pase la noche con él. Antes de que ella pueda reaccionar, la toma por los hombros repentinamente. Añade que le demostrará que es una persona sincera. Las palabras la dejan confundida, pero lo que más la desconcierta es lo que él acaba de decir, ya que él dijo que va a demostrar algo. Y con eso llegamos al final del capítulo de esta semana. Si te has quedado hasta el final, me encantaría saber qué opinas sobre este capítulo en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para que nuestra comunidad siga creciendo y podamos llegar a más fans como tú. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, si eres de un futuro cercano, te dejo el siguiente capítulo y un cómic que seguro te gustará. Gracias por ser parte de esta aventura.